Vamos a conversar también acerca de cuando usted lamentablemente choca en la calle. ¿Choca o lo chocan? ¿O tiene algún inconveniente que le rayen el carro, por ejemplo, en un parqueo? Hay muchas dudas y en este momento que hay tanta gente en la calle se registran demasiados accidentes. Es importante que usted sepa qué hacer, a quién llamar. ¿Llamo al seguro? ¿Llamo al tránsito? Por Dios santo. Mira, me va a matar. Mira lo que le hizo. Pero va ese con el puente. Uy, lo conectó. Yo, ¿cómo lo pegó? No lo pensé mal, pero tú. Bueno, y ahí precisamente estamos viendo que esos accidentes podrían llevar a otros percances que ya son de lesiones, inclusive cuestiones más fuertes que podrían sufrir precisamente a causa de accidentes de tránsito, porque ahí se sube muchas veces la cólera de la gente y se cometen este tipo de errores. Está con nosotros el máster Juan José Acuña, quien es abogado penalista, y está con nosotros también para ayudarnos a saber qué hacer ante una situación como esta que está acá. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, Mari, es un placer estar aquí con todos ustedes, todos los televidentes, y un tema súper interesante que es importante hablar. Vemos que la gente se enoja mucho en la calle, vemos gente enojada constantemente, especialmente ahorita que hay tantas presas. ¿Qué pasa si las personas empiezan literalmente a darse de los golpes? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias en el índole penal? Mira, eso que vos decís es muy importante porque a veces la gente no tiene conciencia de que eso efectivamente puede llegar a delitos penales, y con eso en términos sencillos lo que queremos decir es que usted puede ir a la cárcel si se enfrasca en una de esas discusiones. O sea, esas discusiones, yo siempre recomiendo, digamos, contar hasta 10. Yo soy uno que si a veces viene alguien por allá y se me metió, yo lo dejo que pase. O sea, es que ¿qué gano yo pegándome el pito y bajándome? Eso no va a servir absolutamente de nada. Yo un día veía un video en que lamentablemente en una riña entre dos personas que se veía sencillita, uno de ellos le dio un golpe al otro, el otro cayó en la calle, se golpeó la cabeza y murió. Y usted ya ahí enfrenta un proceso penal de años en el que puede ir a la cárcel. Entonces, conclusión, dígame de qué sirve esas riñas. De nada, absolutamente de nada. Nada más que para perjudicarse. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Lo que sucede, en primer lugar, es que la gente choca y puede ser que sea en un parqueo, por ejemplo, en un centro comercial. Y ahí, ¿qué es lo que sucede concretamente y qué es lo que tenemos que hacer? Empezando por lo más básico. Claro. Bueno, recordemos que muchas veces, un día una amiga me decía que le chocaron el carro en un centro comercial, otra persona me decía que se lo abrieron. Entonces ahí es importante recordar algo que siempre, digamos, los que somos abogados y muchas personas lo sabemos, pero que otras personas no lo saben, y es que estos centros comerciales, estos moles son responsables de lo que pasen, aun cuando tengan un letrero grandísimo que dice el famoso no nos hacemos responsables, siempre son responsables ante tachas, hurtos, etc. Cuando uno tiene una colisión, hay varios pasos a seguir, ¿no? Entonces, lo primero es, obviamente, que no hayan heridos. Si hay heridos, pues llamar a la línea de emergencias 911, etcétera. Pero a partir de ahí, hay que analizar cada caso en concreto, porque hay casos en los que yo tengo póliza, hay casos en los que no tengo póliza, hay casos en los que la aseguradora me dice quédese ahí, otras en las que me dice usted puede quitar el carro. Entonces, tenemos que analizar, pero sobre todo lo que tenemos que analizar es, y eso no hay que ser muy abogado, es quién tuvo la culpa. O sea, si yo iba viendo el teléfono y de repente, mira, yo así de y no lo vi, y por allá le digo, como llaman, un besito, y ese besito lo que cuesta son 40,000, 50,000 colones, yo mejor arreglo ahí mismo. ¿Para qué me hubiera un proceso judicial de 5 o 7 años para qué? Para terminar perdiendo y pagar costas y pagar, no vale la pena. Hablando concretamente en el centro comercial, cuando a una persona le rayan el carro, le chocan en el centro comercial, ¿cuál es la prueba que tiene que guardar
para poder hacer responsable al centro comercial si la persona que lo chocó o lo rayó no tiene plata? Bueno, lo primero sería todo lo que es prueba en todas sus amplitudes, es decir, en todas las formas probatorias, testigos, cámaras, obviamente los centros comerciales tienen cámaras en los parqueos, la placa del vehículo que me colisionó, si es que ya esa persona se fue del lugar, si no se ha ido del lugar, sí puedo llamar al oficial de tránsito para que igual levante el croquis que ellos siempre le levantan, y con eso tengo muchas más fuerzas, instrumentos legales para poder, digamos, arribar a una buena sentencia. Bueno, nos compramos aunque sea un helado ahí para tener la factura. Algo, ¿no? Algo. Eso es importante. Sí. Siempre que esté en un centro comercial, guarde la facturita, porque también para eso que yo expliqué ahorita, de que eventualmente le tacharon el carro y que usted quiera responsabilizar al centro comercial, pues usted tiene que demostrar que era un cliente, un consumidor, porque esto aplica también por la ley del consumidor, artículo 35, que es responsabilidad objetiva. Exacto. Entonces, guarden esa facturita del helado, como decimos. ¿Cuál es el paso a paso después de que uno lo colisionan o uno es el responsable también en una vía pública? Mira, yo a veces no me explico, pero aunque la gente no lo crea, Costa Rica, yo a veces voy a seminarios en otros países y yo les explico que en Costa Rica todavía hay que quedarse, digamos, en las posiciones en las que quedaron los vehículos. Y hay personas que me dicen, ¿usted me está hablando en serio? O sea, eso ya en otros países desde hace 15 años se quitó. Eso lo que genera son presas que muchas veces, insisto, si es una colisión grave, pues sí, a veces hay que esperar a que venga el oficial de tránsito, porque ellos tienen que levantar el croquis, que ese es un elemento de prueba, pero no es el único. Pero sí es una colisioncita menor que no generó mucha cosa, donde claramente se sabe quién es el responsable y las partes están de acuerdo, pues mejor correr los vehículos. Ahora hay bueno, siempre lo ha habido, pero todavía se utiliza una declaración que está ahí en la página del INS, se busca en cualquier buscador, es una paginita que se llama Declaración de Accidente Menor, y uno pone ahí simplemente, mira, si es un bumpercito, es uno de esos espejitos, retrovisores, esto cuesta 20, 30 mil colones, yo acepto pagarlo, y eso ya funciona. Y listo. Claro. ¿Qué pasa? Porque a veces también uno dice, un golpecillo ahí, lo rayaron, nada más vamos a arreglar acá por las buenas. Y cuando uno se da cuenta, va al mecánico, eso está golpeadísimo dentro. ¿Qué pasa si uno arregló y resulta que el daño era mayor de lo que uno se imaginaba? Bueno, mira, a mí una vez me pasó algo parecido. Uno no es mecánico, pero estoy hablando hace muchísimo tiempo. Venía una persona contravía, me colisionó, y esa persona, como era evidente que el error era, es que a veces en esto entra mucho la conciencia de las personas, y hay unas que sí son muy conscientes, y esa persona me dijo, mira, te voy a dar X monto, y yo le dije que sí, listo. Y cuando voy yendo al mecánico me dice, no, mire, eso no le cubre, pero ni siquiera la 10ª parte del asunto. Ay, no, qué tonto. ¿Y qué hice yo? Llamé a la persona, y la persona valientemente me dijo, no te preocupes, yo te pago la diferencia. Y perdón, con suerte, ¿no? Mucha. Ahora, ¿qué pasa si eso no ocurre así? Bueno, siempre nosotros, para aceptar un monto en el momento, tenemos que estar seguros de qué tan grave es ese daño, ¿verdad? O sea, si yo no estoy seguro de eso, ahí sí conviene entonces reunir todos los elementos de prueba, pues para irme a un proceso judicial. Pero lo que la gente tiene que saber con los procesos judiciales, y por eso me gustan estos programas, para explicarlo, es que los procesos judiciales no son de 2 semanas. Procesito judicial puede durarle años, y usted tiene que estar yendo, si chocó en Liberia, tiene que estar yendo a Liberia. Y resulta que duran 2, 3 años, pero luego, si gana, tiene que ir a otro proceso a ejecutar eso. A ejecutar la sentencia que entonces, termina dejando uno botado porque dura toda la vida. Entonces uno pregunta, ¿vale la pena por 30 mil, 50 mil, 100 mil colones? Ahí eso uno tiene que analizarlo también con la prueba que hay. La prueba, por ejemplo, la famosa dashcam, que es la cámara que uno pone en el dash, ahí que va grabando todo. ¿Eso sirve como prueba? ¿Y cuáles otras pruebas podríamos utilizar? Esa es una excelente pregunta. Esa camarita hace milagros. Hace milagros porque muchas veces resulta que cuando uno llega a cobrarle a la otra persona, que a veces no es ni el mismo chofer, o sea, a veces es el dueño, uno llega a cobrarle al dueño del vehículo que no es el chofer, y entonces resulta que cuando uno llega a cobrarle al dueño del vehículo, ya el chofer, para salvar su responsabilidad, le dijo, no, pero la culpa no fue mía, fue del otro. Cuando uno llega con la camarita y está más que evidente que la culpa fue de esa persona, a mí me ha pasado, pero en cientos de ocasiones, no donde he chocado yo, sino de clientes, donde cuando uno los confronta con esa camarita, lo que le dicen a uno es, sin palabras, tranquilo, te pago ya mismo. Ellos mismos saben, porque saben que están comprometidos. Esas camaritas hacen milagros realmente. Vale, entonces, ahora, ¿qué pasa?
que si uno se baja grabando, si uno graba con su celular acá lo que está pasando, este es el daño del otro vehículo, eso se puede por el tema del uso de imagen de la otra persona. La respuesta, aunque ha habido muchísimos mitos y gente que dice que sí, abogados que dicen que no y otros que más o menos, la respuesta contundente es sí se puede. Sí, okay. Cuando vos estás en una vía pública, vos estás expuesta a que te graben las cámaras del centro comercial, las cámaras de la municipalidad, y el hecho de recolectar esa evidencia, esa prueba, más bien es lo que se ha llamado en los tribunales lograr conseguir prueba objetiva, es decir, que esclarezca los hechos. Igual aplica si fuera un policía de tránsito y yo lo tengo que grabar, ya eso se ha dicho, la Sala Constitucional, no hay ningún problema. Caso distinto sería que yo me meta a grabarte a tu casa, ahí sí. Ahí ya es diferente, muy bien. Sí se puede grabar entonces. ¿Qué pasa con el tema de seguro obligatorio para daños materiales? ¿Algo cubre? ¿Qué cubre? Esa es una muy buena pregunta. Hay gente que cree que cuando paga el marchamo en estas épocas, hablan del SOA, ¿verdad? El seguro obligatorio de automóviles, y entonces mucha gente dice, ya yo estoy cubierto. Si tengo un accidente, ya yo estoy cubierto. No es tan así. Ese SOA cubre 6 billones de colones, pero no en daños materiales, sino, digamos, en casos de lesionados o fallecidos, que en casos muy excepcionales que establece la ley de tránsito se puede duplicar a 12 millones, hasta ahí. Pero eso es el caso de lesionados o de fallecidos. Entonces, eso no le va a cubrir, por ejemplo, de todos los daños del otro vehículo. Para eso mejor hay otros seguros autoexpedibles que son voluntarios, civiles, que los da el mismo INS al pagar el marchamo o lo dan cualquiera de las otras aseguradoras. No son caros y realmente ayudan. Porque al final de cuentas, algunos usted tiene que pagar deducible, en otros no, pero al final de cuentas usted está tranquilo de que usted rapidito le arreglaron su carro y depende del caso también el otro, y usted sale de eso rápido sin problemas. Ahora que usted está hablando acerca del seguro voluntario, ¿qué pasa si uno tiene seguro pero uno considera que no tuvo la culpa? ¿Llama al seguro de uno o no? Sí, dependiendo de la aseguradora, cada una tiene sus propios lineamientos, reglamentos y políticas. Hay unas que le dicen usted tiene que quedarse ahí y llame al inspector. Si usted no llama al inspector, estoy hablando del inspector de la aseguradora, sí. ¿Verdad? Si usted no llama a ese inspector, que a ellos les interesa más eso que el inspector de tránsito. Claro. Si usted no llama a ese inspector, usted prácticamente ya no puede reclamar nada. Hay otras que le dicen, bueno, si no hay heridos, si no hay mayores daños, usted puede mover los vehículos, tome fotos y luego hace el reclamo y dan ciertos, digamos, segmentos de tiempo para hacer esos reclamos. Si hay una póliza, lo que es importante es saber cuáles son mis obligaciones que yo tengo en el momento de un accidente. Pero ahí sí, muy probablemente tengo que seguir con esos reglamentos para que me cubran, porque si no, me van a decir, lo siento, pero hay una exclusión y no aplica y no le vamos a pagar el seguro. Muy bien, cuando uno choca se asusta y no sabe ni qué hacer. Entonces, ¿qué es lo primero, el paso a paso que uno tiene que hacer después de calmarse para que después no tenga que sufrir las consecuencias? Claro, lo primero es saber muy bien qué estoy manejando yo, o sea, si tiene una póliza o no, qué tipo de vehículo es, qué tengo que hacer ante un accidente. Lo segundo es ver que no hayan heridos, prestar la atención debida cuando hay personas heridas. Lo tercero es mantener la calma, entender que ya si hubo un accidente, poco, mucho o más o menos, ya pasó. Entonces, nada gano yo yendo a gritarle a la otra persona. Sí, como en el video. Como en el video y como pasa muchísimo. Eso no sirve de nada. Más bien eso empeora las cosas y pasa de ser una cuestión de tránsito a ser una cuestión ya penal, de delitos. Y luego, pues, analizar ahora sí, que en eso, insisto, no hay que ser muy buen abogado, pero si usted quiere nos contrate, nosotros le analizamos toda la prueba y quién tuvo la culpa y todo, pero usted puede saber básicamente, muy sencillamente, quién tuvo la culpa. A partir de ahí usted hace un análisis de qué son los daños, cuáles son los daños. Si usted ve que los daños son prácticamente nulos, usted no se queda ahí haciendo presa. Usted habla con la otra persona y usted dice, vea dónde está el daño, aquí no hay absolutamente nada. Y ambos se van y no pasó nada y ni a nadie hizo presa. Pero si usted ve que sí, que lastimosamente sí son mayores los daños y que usted tiene que quedarse por el tema del seguro y todo eso, pues usted sigue el proceso, contrata a un abogado y pues sigue el proceso de tránsito, que sí, que va a durar tiempito, pero ahí tratamos de ver cómo moverlo rápido. Ahora usted mencionó algo muy importante, que es que uno va a demandar al dueño del vehículo. ¿Qué pasa con la gente que presta o alquila vehículos? ¿Tienen responsabilidad en accidentes? Esa es una grandísima pregunta. Me encantan esas preguntas. Te voy a decir por qué. Porque siempre se ha creído erróneamente de que si yo soy el dueño de X vehículo,
y el que me lo chocó fue un chofer, entonces que ya mi patrimonio no responde absolutamente en nada, que lo único que responde es el vehículo. Eso es parcialmente cierto, en principio lo único que responde es ese vehículo, pero hay excepciones en las que yo podría responder con mi patrimonio, y si tengo una casa o si tengo propiedades se pueden ir en la tira, como decimos. ¿Cuáles son esas excepciones? Que yo le haya dado el vehículo, por ejemplo, a una persona bajo los efectos del alcohol o drogas, que yo haya, que le dé el vehículo a una persona sin licencia, a una persona menor de edad. En esos casos, y hay otros más, en esos casos yo puedo tener una responsabilidad aún mayor, ya no solo del costo del vehículo, sino sobre mi patrimonio. Entonces tengamos mucho cuidado y siempre que vayamos a utilizar choferes, saber que esa persona tiene la pericia para manejar, porque si no me puede meter en problemas terribles. Por eso son tan preciosas las sociedades. Ahora hablemos también acerca de algún documento, algo que uno puede hacer en el momento si lo que quiere es arreglar por las buenas, para salir rápido y no hacer presa. Sí, está ese documentito que es muy básico, ¿verdad? Que tiene hasta un pequeño carrito ahí dibujado, ¿verdad? Es una paginita. Entonces, en la página del INSS. Sí, ahí uno lo baja, nada más pone en cualquier buscador, pone declaración de accidente menor. Entonces viene hasta un croquis como de un vehículo. Entonces uno pone, por ejemplo, que lo que se dañó fue el retrovisor. Esto es para evitar que luego vengan y digan que es que aparte del retrovisor era toda la puerta de atrás y toda la de adelante y toda la parte, o sea, todo el vehículo. Entonces uno pone que yo me hago responsable de esto en específico. También serviría mucho, por ejemplo, que yo entro en una negociación con vos, mira, ¿te acordás? Yo soy el del choque, mira, ¿cómo me vas a pagar? Todo eso sirve. Todo lo que nosotros podamos considerar como prueba puede servir, y en la buena fe, que es la que debería reinar en todos nosotros, y que sí debo decir que hay gente con muy buena fe. Sí, hay gente con muy buena fe, se arregla rápido, sin problemas, sin pleitos, sin procesos judiciales. El problema es cuando no hay buena fe, pero bueno, para eso estamos los abogados. Ahora, retomando el tema del dueño del vehículo, ¿qué hago si soy el dueño del vehículo, no venía manejando, hubo un accidente? ¿Qué puede hacer ese dueño del vehículo para tratar de verdad de liberarse un poquito de responsabilidad? ¿Se puede? Sí, bueno, primero que todo, cuando hay un accidente y ya pues definitivamente sí hay que, digamos que iniciar un proceso judicial. Recordemos que tenemos 10 días para ir a dar nuestra declaración efectivamente al juzgado de tránsito de la localidad donde tuve la colisión. Es importante que el chofer le comunique al dueño del vehículo y que a su vez el dueño del vehículo indague responsablemente cómo fue la cosa. O sea, que yo te siento y te digo, mira, Mari, ¿cómo fue lo que pasó? Decime la verdad. Entonces vos me decís con honestidad, yo detecto si me estás mintiendo, si no, yo eso lo puedo ver muy fácil con la dinámica del accidente, y entonces yo te digo, ok, entonces muy bien, ¿iba sola? ¿No iba sola? Porque eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Aparecen luego 4 testigos que nunca estuvieron ahí, ¿verdad? Tengan cuidado, porque eso puede ser otro delito, ¿verdad? Siempre hay quien dice, mira, ayúdame en este proceso que vos venías conmigo. Tengan cuidado porque todo eso es cárcel, ¿verdad? Entonces, analizar, apersonarse al proceso, tanto el chofer como el dueño del vehículo, y eso va a aligerar las cosas. Le agradezco muchísimo por responder todas nuestras dudas. Gracias. Muy amable.